Todo en común. 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 Un espacio de diálogo y compartir ciudadano. Hola, buen día, bienvenida al programa Todo en Común. Vamos a conversar sobre un tema que está vinculado totalmente con el desarrollo y la democracia del país, y es el tema que es clave, el tema de la educación. Y bien, se está impulsando, promoviendo todo un trabajo respecto al proyecto educativo nacional de cara al 2036. Y bueno, vamos a conversar con la coordinadora macrorregional, ¿no?, del proceso de consulta y movilización del Proyecto Educativo Nacional 2036, ¿no?, que está a cargo del Consejo Nacional de Educación. Y bueno, hemos invitado a Sonia Cajuamán Rosas para conversar sobre este tema. Ella es la coordinadora. Sonia, bienvenida al programa Todo en Común. Un gusto tenerte acá. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Bueno, somos parte del equipo de la coordinación macrorregional, es un equipo de varios, ¿no? En este caso me compete lo de Lima Metropolitana y Callao. ¿Tú dirás? Sí, mira, para que nuestra audiencia se ponga en autos y podamos poner un marco ahí, dinos rapidito el Consejo Nacional de Educación, cuál es su competencia, cuál es su carácter, digamos. Bueno, el Consejo Nacional de Educación, digamos, es un órgano autónomo, ¿no?, y consultivo, ¿no?, del Ministerio de Educación, ¿no? Y en este caso lo que nos congrega es todo el proceso, ¿no?, de poder, digamos, formular el Proyecto Educativo Nacional al 2036, ¿no? Desde el año pasado ya está todo este proceso, ¿no?, bajo la resolución, y estamos ahora en un segundo momento mucho más amplio, ¿no es cierto?, en que involucra ya, digamos, la participación mucho más de todo el país, ¿no? Sí, de hecho, el Consejo Nacional de Educación tiene como competencias, encargo, hacer una evaluación, una revisión y también la movilización de la gente en torno al proyecto educativo nacional, ¿no? Y dentro de ello uno podría preguntarse si el actual proyecto educativo nacional estaba previsto para el 2021, ¿no es así? Entonces, ¿en este tiempo es un tiempo de actualización para llegar al 2036? A ver, tenemos ahí dos encargos, ¿no? O sea, uno de los primeros es el evaluar el proyecto educativo que está ahorita, digamos, vigente al 2021, ¿sí? Y por otro lado, la formulación del Proyecto Educativo Nacional 2036. Es importante, ¿no?, de que bajo lo que se ha ido haciendo con el proyecto educativo actual vigente, el ir viendo también cuáles son los avances, cuáles han sido, digamos, aquellas debilidades, qué se ha podido lograr y qué no. Eso está en todo un proceso, digamos, de balance, ¿no?, de año en año. Y ahora, con mayor razón, que estamos ya a 2 años de término de este proyecto, también ir pensando bajo los resultados un poco de ese avance, de ir cómo es que estamos imaginando los siguientes 15 años, ¿no? Tanto en lo que podrían ser la problemática, las potencialidades, ¿no? Y también poder pensar qué es necesario y urgente, ¿no es cierto?, para los próximos 15 años, ¿no? Después de que el proyecto educativo 2021 culmine, ¿no? No esperar a que este termine, sino más bien el poder tener el proyecto educativo nuevo al 2036 a inicios de 2020, de tal forma que garantice una continuidad en términos de políticas educativas, ¿no?, que bien se necesita, ¿no?, para nuestro país. El tener políticas públicas a nivel educativo nos ha demostrado que los gobiernos pueden pasar, ¿sí? Sin embargo, la ciudadanía puede ser vigilante, o las organizaciones o las instituciones, todas aquellas que nos involucran en la cuestión educativa, podemos potenciar y seguir centrando, ¿no?, a la persona como el centro en este proceso, ¿no?, sobre todo a nuestros estudiantes, ¿no? El plan actual, el plan vigente, fue construido en el 2005, digamos, ¿no? Empezó desde ahí, el 2007 que se aprueba. Y la metodología fue básicamente trabajar, digamos, en gabinete, trabajar, digamos, a preparar los
el texto, este nuevo texto hacia la educación, tengo entendido, ¿no? ¿Cuál es la particularidad para este nuevo plan? Es decir, ¿cuál es el mecanismo, la modalidad que se va a implementar para llevar adelante para empezar un poco la evaluación, el balance y también la elaboración del proyecto? A ver, el proyecto educativo nacional al 2036 marca un enfoque, digamos, muy importante, que es el enfoque centrado en las personas, ¿no? Digamos que hasta el momento nos damos cuenta que las políticas, ¿no?, y la implementación de las mismas en términos educativos muchas veces se ha concentrado más en el servicio para el servicio, no dando cuenta de que la persona, en este caso el estudiante, ¿no?, mirando su realidad o su contexto, no se piensa, ¿no?, las cosas que se van a trabajar, las acciones, en fin, ¿no? Entonces, si bien es cierto, se centra el derecho a la educación como otro de los enfoques principales, que bien nuestro PEN actual lo tiene, ¿no?, la idea es cómo ahora concentrar, sumar ese enfoque centrado en las personas, donde es el sujeto, ¿no?, quien vivencia y siente, ¿no?, la necesidad de lo que estamos haciendo, y nos toca los distintos actores que tenemos como responsabilidad, sean estas local, nacional o regional, ¿no? Entonces, la idea ahora, ¿no?, en este proyecto educativo nacional 2036 es poder, digamos, visibilizar ese enfoque centrado en las personas, ¿no? Y a la vez la ciudadanía, ¿no?, como centro elemental también, ¿ya? Porque los aprendizajes no solamente se dan en el aula, ¿no?, sino los aprendizajes se aprende en todo espacio. Se aprende en la familia, se aprende en la comunidad, se aprende, digamos, en los distintos servicios que este estudiante recibe. Entonces, el estudiante, ¿no?, ya tiene una salud. Ese estudiante tiene padres que trabajan, ¿no? Ese estudiante es parte de una región determinada, de una realidad determinada. Entonces, es importante una visión intersectorial. Entonces, cuando hablamos de un enfoque centrado en las personas, estamos hablando de que la educación estamos llamados todos los sectores para aportar. Claro, y ahí también está, entiendo, digamos, como enfoque, o que está, digamos, ahí entre líneas, esta idea de tener una propuesta de proyecto educativo nacional que también asuma, como lo está haciendo ahora el actual proyecto, este tema de la equidad en la educación, ¿no?, donde se pueda romper estas brechas de desigualdad, donde algunos tienen más oportunidades que otros, y donde la educación, de hecho, como elemento de desarrollo social, ¿no?, sea sustento para que toda la población, toda la ciudadanía tenga acceso con las mismas oportunidades a la educación. Cierto, es decir, el cierre de brechas, ¿no?, no se puede lograr si no es que estamos pensando en quienes están, ¿no?, vivenciando este cierre de brechas, ¿no? A veces pensamos, digamos, los documentos, o pensamos, digamos, el plan, el programa, sobre la base solamente del pensar entre un grupo o un equipo, o a veces no terminamos por mirar en terreno qué es lo que está pasando, por qué está pasando esto, ¿no? O poder, digamos, tener ciertos elementos y lineamientos de trabajo que puedan concentrar, ¿no?, la diversidad, ¿no? Para ese cierre de brechas y en un proceso de inclusión, ¿no? No podemos garantizar el derecho a la educación si no mantenemos ese margen de responsabilidad. Entonces, el proyecto educativo nacional al 2036, en su proceso de formulación, plantea 3 mecanismos, ¿no?, de un poco en todo este proceso de consulta, ¿no? Una de ellas tiene que ver mucho con las mesas de diálogo, ¿no? O sea, es decir, cómo nosotros podemos tener expertos, o podemos tener personas, o podemos tener instancias, instituciones que manejan la temática de educación, o manejan todo este proceso educativo del qué, el cómo, ¿no es cierto?, y por qué, ¿ya? Y también, por otro lado, el otro mecanismo es las jornadas por la educación,
donde se busca a partir de aliados el poder llegar, vamos a llegar a distintos actores, ¿no? Tomando en cuenta el enfoque del ciclo de vida, que es otro punto elemental y central, ¿no? Es que pensamos al sujeto desde que inclusive está digamos, en el vientre de la madre, ¿no? Hasta el adulto mayor. ¿Por qué no pensar en la educación solamente en la escuela, ¿no? Ya en sus 11 años, ¿no? Sino más allá de ello? Es decir, cómo poder mirar que el sujeto se está educando siempre, ¿no? Y el otro mecanismo que tiene que ver más ya con la consulta virtual, ¿no? En lo cual ahí se va a posibilitar distintas formas de cómo es que se puede participar también desde las tecnologías, y esto va a ser, digamos, diferenciado de acuerdo al tipo de actor y al tipo, en este caso, de elemento que requerimos para poder trabajar conjuntamente, ¿no? Sonia, de hecho, por lo que señalas, definitivamente esto exige una articulación, una coordinación intersectorial. Y ahí es donde calza también la preocupación, digamos, de cómo hacer, por ejemplo, que del Ministerio de Salud, del Ministerio de Vivienda, por dar dos ejemplos, digamos, puedan entender que el tema de educación es un tema transversal y que de diferentes sectores aportan para que el ciudadano, desde la niñez, digamos, puedan tener la oportunidad de crecer en un país, digamos, que busca pues que sea justo para todos, ¿no? Desde ya podemos nosotros decir que esto no es nuevo. En realidad hay muchas experiencias que ya desde los distintos ministerios u otras instancias, ¿no? Están haciendo, o sea, están trabajando. Salud con educación, educación con inclusión, educación con cultura. Pero esto es justamente por la necesidad que está marcando, ¿no? Ya el proceso mismo. Entonces nos está diciendo, sí, es el enfoque en este caso del ciclo de vida, nos está diciendo de que es emergente esto y es urgente, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué? Porque estamos, digamos, no visibilizando, ¿no? Que sí es posible marcar una política, ¿no? Educativa que pueda un poco orientar, un poco, en este caso, el proceso, ¿no? De accionar para que los ciudadanos puedan tener una educación de calidad. Claro, ¿no? Y ahí, viendo desde el enfoque también de la descentralización que está en la Constitución del Perú, habría también que involucrar definitivamente a los gobiernos regionales, ¿no? También a los gobiernos locales, para que sean parte de este proceso y no sea, digamos, algo así como que desde el Ministerio de Educación, siendo, digamos, el ente rector, pueda venir simplemente a la directiva y ahí se acogen, ¿no? Si es participativo desde ahora, obviamente los proyectos educativos regionales serán también mucho más fortalecidos, ¿no? Sí, justamente a nivel nacional, ¿no es cierto?, el trabajo del proceso de consulta se hace a nivel macro-regional, ¿no? Y se piensa, en este caso se está planteando de que se puedan armar los grupos impulsor, el grupo de aliados, ¿no? Y el grupo de aliados, el grupo impulsor, digamos, hacen parte, ¿no? Las diferentes instancias, ¿no? Y la mesa de concertación de lucha contra la pobreza, por ejemplo, son los primeros llamados y los primeros que ya se están comprometiendo en las distintas regiones, ¿no? A la vez también hay instituciones que están en las regiones que ya se están apuntando, las direcciones regionales, las UGELes, ¿no? Ya en sí, las organizaciones también en este caso de los distintos niveles, niños, jóvenes, adolescentes, padres de familia, o sea, el padre de familia de por sí también tiene que participar de este proceso, ¿no? Y, ¿por qué no decir también las organizaciones de adulto mayor? ¿Dónde están? Que también ellos tienen algo que decir al respecto, ¿no? Necesidad de gestionar el conocimiento. Y también en aquellos que, digamos, aquellos que están llamados a la primera infancia, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto, digamos, se intenta tener una movilización nacional porque es la única forma también de poder después tener procesos de vigilancia y poder tener, digamos, una fuerza importante para que esta política
pública en términos educativos realmente se sienta, ¿no? Realmente se visibilice las voces, ¿no?, de las grandes mayorías en términos de reflexión, de análisis, de propuesta, porque creo que muchos tenemos algo que decir al respecto. Y por qué no decir los jóvenes en su diversidad. ¿Qué está pasando en los institutos, en las universidades? ¿Qué pueden decir? ¿No? Sí, yo creo ahí, Sonia, que hay que hacer la otra cara de la moneda, ¿no? Es decir, si bien es cierto, reivindicamos, peleamos por la educación como un derecho, que también se entienda que la educación es una responsabilidad de cada ciudadano, ¿no? Cierto, cierto. Así como nosotros podemos ir como ciudadanos digamos, a pedir algo, ¿no es cierto? También tenemos deberes. Uh-huh. Y creo que el PEN 2036 nos está llamando, ¿no es cierto?, en un deber muy grande de que, hey, estás llamado, mira, ya, ¿no? Eso es. Y creo que podemos participar de diversas maneras. Y qué importante ahí, no solamente que te llamo como deber, sino que te reconozco un sujeto capaz de aportar. Y allí estamos hablando ya del enfoque central en las personas. Eso. ¿No? O sea, cada ciudadano, cada organización, cada institución, ¿no? Todos aquellos que vamos caminando y mirando lo que está pasando en educación en nuestro país, ¿no? Creo que somos los llamados también a poder ahora, digamos, empezar a conversar, analizar y debatir. Van a haber distintas reuniones, sea en tu mismo barrio, sea en tu distrito, sea en cada instancia que conozcas. Acércate, opina, di lo que piensas, lo que sientes y lo que estás teniendo como aporte. Creo que ahí está muy marcado diversas puntos que están saliendo, porque vamos yendo de un lugar a otro y está saliendo. Y creo que hay que darle fuerza a ese grupo impulsor, a ese grupo aliado. Tú puedes ser voluntario, tu grupo puede ser voluntario, tú quieres hacer jornadas de educación, solamente tienes que comunicarte, ¿no? Y vamos a hacer, digamos, espacios para poder capacitar a todos los facilitadores que quieren hacer jornadas por la educación. Y a la vez también tenemos a puertas el Encuentro Nacional de Regiones, ¿no? En este encuentro, para poder centrar el enfoque central en las personas ¿Para y a la vez todo el proceso. Para el 22 y 23 de noviembre. Ah, excelente. ¿Sí? Entonces, bueno, yo los invito en verdad a todo aquel que está escuchando, ¿no?, para que pueda hacerse parte en la región, en Lima Metropolitana, en cada uno de los distritos, ¿no?, en sus sugeles, o en este caso en el grupo impulsor o aliado, Cono Norte, Cono Sur, Cono Oeste, que ya están un poco mirando esto. Tenemos una reunión, digamos, de grupo impulsor el día mañana, ¿no? ¿Sí? Ya, donde están llamados ya muchos. Y así vamos a ir teniendo distintas reuniones que vamos a ir comunicando, ¿no? Ya sea en este caso de manera virtual por medio de la página web, ¿no? También tenemos algo muy importante y es Pensar Educación, ¿no? Que es un programa también que creo que los invito a poder escuchar, ¿no? Porque ahí vamos a estar también haciendo seguimiento a todo el proceso de consulta que tenemos ya encaminado, ¿no?, en las etapas que vamos a ir conociendo y lo vamos a ir contando también con ustedes, sí, ¿no? Sonia, tal vez quieras aprovechar la radio, también las redes, para podernos decir cómo podemos hacer contacto con el Consejo Nacional de Educación, es decir, cuál es el correo, tal vez el teléfono, una indicación para que la ciudadanía pueda estar atento y participar. Sí, yo creo que al correo, en este caso, scajahuamán@cne.gov.p, creo que allí ustedes pueden preguntar, ¿no es cierto? Pueden, digamos, también anotarse directamente en los grupos aliados o preguntar dónde es que hay este grupo, yo me quiero acercar, o dónde va a ser la consulta virtual, yo quiero participar, ¿no? Y además también en la página web del Consejo, ¿no? Allí ustedes van a encontrar las formas, cómo pueden ustedes ir cada vez enterándose de los distintos momentos que vamos a ir trabajando. Esto nos involucra a todos y todos estamos llamados.
Bien. Sonia, agradecerte por habernos el día de hoy ilustrado sobre este esfuerzo muy importante para el país que se viene haciendo desde desde el Consejo Nacional de Educación. Éxitos, estamos también ahí para sumarnos a este esfuerzo. Así Por supuesto, ustedes con también todo están gusto. llamados. Sí, bien, vamos a terminar, gracias Sonia, vamos a terminar el programa el día de hoy diciéndoles, reiterando, están invitadas a participar de esta cruzada, de esta movilización por la educación. Es decir, si queremos tener un país en democracia, si queremos tener un país con desarrollo sostenible, aportar en la educación es clave. Y tú eres importante en esta tarea, en esta misión. Que todo les vaya bien. Decidan ser felices. Chaucito. Todo en común. 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 Un espacio de diálogo y compartir ciudadano.